bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Análisis 1. Bueno, en esta clase vamos a extender los conceptos que vimos la clase pasada de polinomio de Taylor, pero a funciones de varias variables. Bueno, y como siempre, vamos a hacerlo en esta clase sobre dos variables. Después se extiende de manera natural a más variables. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Igual que en una variable, nos van a dar ahora una función de dos variables y nosotros ya conocemos el plano tangente, que es la aproximación que se llama de orden 1, ¿sí? O sea, estoy aproximando mi función cerca de un punto por un plano, y lo que queremos ahora es buscar una aproximación mejor. Por ejemplo, vamos a empezar por buscar una aproximación que sea una función de grado como mucho 2, digamos, y esa es lo que se llama la aproximación de orden 2. Entonces vamos a empezar recordando cómo era la aproximación de orden 1, o sea, el plano tangente. Entonces, teníamos una función, ¿sí?, a una f. Nosotros vimos que por ejemplo, si f es diferenciable, ¿sí?, o C1, existía el plano tangente, que lo habíamos llamado pi, a este plano tangente, que satisfacía esta condición, y era que era aquel plano que mejor aproxima mi función cerca de un cierto punto, ¿no? Vamos a aclarar, acá tenemos que aclarar en qué punto estamos diferenciable. Vamos a aclarar acá en el punto, por ejemplo, AB, ¿no? Y entonces existía un plano que satisfacía esta condición, y ese plano era, bueno, con esta condición habíamos podido deducir que ese plano no era otro que f de AB más la derivada parcial por x menos a más la derivada parcial respecto de y, primero respecto de x, luego después respecto de y, por y menos b, ¿no? O sea, era el único plano que pasaba por el punto del gráfico de la función AB, f de AB, y que satisfacía esta propiedad, y habíamos probado que, ¿sí?, la normal, digamos, la dirección de la normal tenía ciertas características que nos daban estos dos escalares que eran los que teníamos que adivinar cuando introdujimos todo el tema del plano tangente, ¿sí? Entonces, observemos que esto, ahora voy a contar un poquito qué es un polinomio en varias variables, que ya lo hablamos en algún momento, pero observemos que estos son, como ya vimos en otras oportunidades, acá tengo un numerito, acá otro numerito por x menos un número, más otro número por y menos un número, ¿no? El AB son fijos. Entonces, esto es una función que depende de x y linealmente, como ya hablamos también en otros momentos. Entonces, a este es el que nosotros vamos a llamar polinomio de orden 1, extendiendo este concepto de una variable. Entonces vamos para fijar algunas ideas, ¿sí?, respecto de qué es un polinomio, qué es el grado, etc. Entonces recordemos, por ejemplo, ¿no?, si tengo... Vamos a hacerlo en dos variables. Entonces, uno lo que va a definir acá es, acuérdense, por ejemplo, voy a poner ya un ejemplo de un polinomio cualquiera, ¿sí?, en dos variables. ¿Sí? Esto es un polinomio cualquiera. Y habíamos visto que el grado del polinomio era mirar el más grande del grado de cada uno de los monomios, o sea, de cada uno de los términos del polinomio que lo arman, digamos, que lo forman. Entonces, el grado de este, por ejemplo, este va a tener grado 1 de este monomio porque es x a la 1. El grado de este es grado 2 porque es x a la 1 y el y a la 1 y se suman los exponentes. Y el grado de este es grado 6 porque sumo el exponente 5 con el y. O sea que en general, si lo queremos definir, uno va a decir que el grado de algo como esto es sumar sus exponentes, como hicimos recién,
y que el grado de un polinomio es el mayor grado de los grados de los monomios. Todo esto para poder decir entonces qué estoy buscando ahora. ¿Qué estoy buscando ahora? Entonces lo que estamos buscando es extender, ¿sí? Como habíamos hecho en una variable, con ahora un término cuadrático, ¿sí? Aún extender esto que por ahora es un plano, le queremos sumar un término cuadrático, de manera de encontrar de esa manera un polinomio de grado 2, ¿sí? Que sea el que mejor aproxima mi función en algún sentido que ahora vamos a determinar. Bien, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a escribir, buscamos un polinomio de grado 2. ¿Qué quiere decir eso? De grado, vamos a poner más precisos, ¿sí? En principio de grado menor o igual a 2. Esto se dice, esto que acabo de poner quiere decir que es el de orden 2. ¿Sí? Cuando uno pide que sea de grado menor o igual a 2, va a decir que es de orden 2. Esa es la diferencia entre orden y grado en este tema de polinomio de Taylor. Entonces buscamos uno que satisfaga ¿qué? Justamente lo que le vamos a pedir es ahora que el límite, cuando haga el error, el resto, ¿sí? Del f menos este polinomio P2, ¿sí? Dividido ahora la distancia del xy a la b, ¿qué le voy a pedir? Que esta aproximación sea un poco mejor. Cuando le pido que sea un poco mejor, igual que en una variable, acuérdense que primero la recta tangente, teníamos acá el módulo de x menos a, o bueno, x menos a solo, digamos, pero en términos de distancia uno podría pensar el módulo de x menos a, y acá, y para orden 2 habíamos puesto x menos a al cuadrado, ¿sí? Le habíamos pedido que la aproximación sea mejor en ese sentido, ¿está bien? Que tenga un orden de magnitud más. Y acá vamos a pedir lo mismo, le vamos a pedir que este cociente, ¿sí? El error dividido la distancia al cuadrado, cuando estoy cerca del punto AB, sea 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos. Entonces, lo que tenemos que ahora es deducir qué pinta tiene ese polinomio, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para hacer eso, como hicimos en muchas oportunidades, lo que vamos a hacer es remitirnos a lo que ya sabemos de una variable. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es mirar, yo voy a tomar, vamos a empezar con una función f, que ahora vamos a ver qué le vamos a pedir, ¿sí? Qué regularidad necesita, si es C2, C1, como ya hicieron en una variable, y un punto AB, ¿sí? En R2, donde esto esté, la función tenga esa regularidad que le voy a pedir. Y entonces lo que vamos a mirar es un xy, es donde vamos a querer desarrollar el polinomio este que queremos construir, y lo vamos a mirar cerca de un punto AB, ¿sí? Eso es xy. Entonces lo que voy a hacer es, para remitirme una variable, si tengo ahora en el plano, ¿sí? un AB y tengo un xy cualquiera, lo que voy a hacer para mirar en una variable es mirar el segmento que une xy con AB. Y no sé si se acuerdan cómo era una parametrización del segmento que une el AB con el xy. Una forma es escribirlo como t por xy más 1 menos t por AB con t que se mueve en el 0, 1, ¿no? ¿Está bien? Ese es el segmento que une bien, el AB con el xy. Y entonces lo que voy a hacer ahora es mirar f a lo largo de ese segmento. Y quiero que reescribamos esto de la siguiente manera. Esto lo vamos a reescribir como, si junto todo lo que tiene t, esto lo puedo escribir como x menos a y menos b, ¿no? Saqué el t de factor común, más el ab. ¿Está bien?
Entonces estoy mirando f en estos puntos. Y eso es lo que voy a definir como mi función g de t. Y lo que vamos a hacer ahora es algo que hicimos en varias oportunidades y que vamos a seguir haciendo, y es todo el tiempo remitirnos a resultados que conocemos de una variable. Entonces ahora voy a usar el polinomio de Taylor para g, ¿sí?, que ya ahora está en una variable. Y voy a ver eso que me queda. Entonces, habíamos dicho que íbamos a estudiar la función g de t, que era hacer f de t por x menos a y menos b más el ab. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto era la recta que unía, ¿no?, el AB con el XY, y es una función que depende de t. ¿Sí? Entonces, lo que tengo acá es una composición. Esta G es F compuesta con esta R de t, que es una curva, ¿no? Es una función que se evalúa en valores de t y me devuelve vectores en R2. ¿Vamos? Entonces, ahora si uso Taylor de una variable, ¿en dónde y cómo lo quiero usar? ¿Qué es lo que quiero? Recordemos lo que quiero. Yo quiero recuperar el f en xy, ¿no? ¿Está bien? Quiero reescribir el f de xy como, ¿no?, alguna función de un polinomio, perdón, como un polinomio de grado 2, ¿no? De grado a lo sumo 2. Eso es lo que quiero recuperar. Y si miro acá de la g, entonces, ¿en dónde tengo que evaluar t? T igual a cuánto tengo que poner para recuperar f de xy. Y lo que veo, bueno, ahora está escondido, ¿no? Vamos a escribir acá de nuevo quién era el r de t, escrito en el formato original. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era t por xy más 1 menos t por el ab, ¿no? Esta es la reescritura de esto mismo, sacando el factor común t. Lo escribí así, ahora van a ver por qué, porque es más cómodo para derivar, que es lo que vamos a tener que hacer. Entonces veo que cuando evalúo r en 1, ¿sí?, acá recupero el xy, porque me queda 1 por xy más el 0 por ab. Y cuando evalúo r en 0, que justamente por eso es el segmento que une, ¿no?, el ab con el xy, ahora recupero el ab, ¿no? Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Quiero reescribir el f de xy como, ¿no?, f de ab más otras cosas, porque sé que para empezar lo que me tendría que quedar, si quiero encontrar el polinomio de orden 2, lo que tendría que empezar apareciendo es el plano tangente, como habíamos dicho. Necesito que sea habíamos dicho que lo que estábamos buscando es un polinomio de grado 2, pero que extienda a la parte del plano tangente, ¿no?, que era de grado 1. Entonces, lo que veo es que este f de xy es exactamente hacer g de 1, como dijimos recién, ¿no? ¿Está bien? G de 1, fíjense que es hacer f de xy, ¿no? Porque el r de 1 es justamente xy. Y entonces ahora acá es donde voy a usar el Taylor de una variable para esta g, ¿sí? ¿Y dónde voy a desarrollar Taylor? Si lo que quiero es que empezar con el f de ab, voy a usar Taylor en alrededor del 0. ¿Sí? Entonces uso Taylor de una variable para g en a igual a 0. En este caso, o, bueno, no lo llamemos a, porque este es a, en c igual a 0. ¿Sí? Entonces empezamos usando Taylor y entonces g en un valor cualquiera, acá es el x con el que escribimos Taylor originalmente, va a ser el g en 0 más el g' en 0 por, acá voy a poner el 1 menos 0, más la derivada segunda en 0 por dividido 2, ¿no?, por el 1 menos 0. Ahora voy a decir algo más. No sé si se ve, entonces, estoy usando el polinomio de Taylor para la función g, que es una función de una variable definida en t, ¿está bien? Lo estoy usando no en un x cualquiera, sino evaluado directamente en x igual a 1 y alrededor del punto 0, ¿sí? Esto no es una igualdad, esto que acabo de escribir. Nosotros sabemos que esto que está acá es el polinomio de Taylor, ¿no?, de Taylor de g de orden 2 centrado, ¿no?, en c igual a 0 y evaluado en x igual a 1, ¿sí? Entonces no puedo decir que la función en 1 valga lo mismo que el polinomio de Taylor evaluado en 1, eso es falso.
Pero lo que vamos a saber es que acá lo que me va a quedar es algo que es un error, ¿sí? Sabemos que Taylor lo que dice es que la función es igual al polinomio más un error. ¿Y de qué depende ese error? Ese error no sabemos exactamente cómo es ni qué forma tiene, pero lo que sabemos es que va a depender de los valores originales. Fíjense que estoy moviéndome entre 0 y 1 y este error, o sea, volviendo a la variable original, lo que estoy moviéndome es entre el AB y el XY. El AB es un valor fijo, entonces lo que sí puedo intuir es que este error que está acá va a depender del XY. Ahora cuando hagamos las cuentas se va a ver más claramente esa dependencia con XY. Y lo que vamos a asumir por hoy, ¿sí? Por un momento, es que esto que está acá es chico, ¿sí? Esto vale, esto es cierto. Y ahora vamos a decir cómo es chico. Entonces, lo que decimos que vale es que este R de XY satisface que efectivamente el límite ¿sí? Entonces creámonos por hoy que efectivamente cuando hago esa cuenta de Taylor con el G, ese error que me queda, ¿sí? Que depende de XY, satisface esa condición que es la que estábamos buscando. ¿Está bien? Entonces, si asumimos eso, veamos qué nos queda como polinomio de Taylor. Entonces, volvemos a escribir lo que nos había quedado, que es esto. Y entonces, para poder escribir esto, lo que necesito es calcular las derivadas de la G. ¿Y quién era la G? G de t era ser, ahora escrito como me conviene para hacer la derivada, ¿sí? El segmento. Estoy todo el tiempo reescribiendo el segmento de dos formas distintas porque esta es la más apropiada para hacer la cuenta que queremos hacer ahora. Vamos a calcular las dos derivadas y después hacemos todas las evaluaciones. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de G en t? ¿Cuánto vale eso? Bueno, acá tenemos una composición. Recordemos, esto es F compuesta con la R, ¿no? Esto es F en R de t. ¿Cómo hacíamos esa derivada? Bueno, eso era la regla de la cadena. Y entonces lo que me quedaba era la F sub X en R de t por la derivada de la primera componente de R. ¿Que quién es la derivada de la primera componente de R? Miremoslo acá. Vamos a escribirlo. R de t tiene dos componentes. La primera es esta y la segunda es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hago la derivada de la primera componente de R, ¿quién es? Me queda X menos A. Y ahora tengo que sumar, ¿no? Por la regla de la cadena, la derivada de la F respecto de Y en R de t por la derivada ahora de la segunda componente de R, que cuando derivo la segunda componente de R respecto de t, me queda I menos B. ¿Sí? Entonces, con eso calculamos por ahora la primera derivada de la G y ya estamos para evaluarla entonces en 0. Y ahora cuando calcule la segunda derivada de la G, ¿qué me va a quedar? Entonces tengo que hacer ahora, fíjense, ¿qué depende de t de todo esto que está acá? Esto que está acá no depende de t. Lo único que depende de t es esto en la composición. Entonces, como esta es una nueva función, la f sub x es una nueva función, como antes tenía f, ahora tengo una nueva que se llama f sub x, a la cual la tengo que volver a derivar con la regla de la cadena, que depende de dos variables, x y. Entonces voy a hacer la derivada de la f respecto de la coordenada x por la derivada de la primera componente de R. ¿Sí? Estoy derivando esto nada más, respecto de t. Todo eso que voy a poner ahora va a estar multiplicando al x menos a, que es constante respecto de t. ¿Sí? Entonces tengo que derivar esta composición. Me concentro en la función f sub x como si fuese otra nueva función y le hago la regla de la cadena. Entonces hago la segunda derivada respecto de x por, de nuevo, la derivada de la primera componente de R más, ahora tengo que hacer
la derivada respecto de y, ¿está bien? Y evaluado en R de t por la segunda, la derivada de la segunda componente, ¿está bien? Y todo eso multiplicado por el x menos a. Y ahora a eso le tengo que sumar las derivadas de esto respecto de t, ¿no? Porque estoy derivando una suma respecto de t. De la misma manera, ahora voy a tener que derivar a esta función f sub i respecto de x y respecto de y, y esto no se deriva porque no depende de t. Entonces voy a tener el i menos b que sale de la derivada respecto de t y voy a hacer la derivada de f sub. De nuevo, todo igual, ¿no? Por x menos a más, y ahora derivo respecto de y. ¿No? Bien. Y entonces ahora tengo que hacer todas las evaluaciones para poder recuperar esto que está acá. Y lo que me quedó, que es este g de 1, ¿no? De donde partimos arriba, que era originalmente la f de xy. Perdón. Sí, vamos a ponerle la f de xy, era todo esto, bueno, más, ¿no? El resto que habíamos hecho. Y yo lo que estaba recuperando era esto, que era lo que dijimos que era el polinomio hasta acá. El polinomio de orden 2 que estábamos buscando, ¿sí? Eso es lo que estábamos buscando. Bien, entonces vamos a hacer las evaluaciones. G en 0. ¿Cuánto vale G en 0? Miramos acá y es hacer f en R de 0. Que ya habíamos visto que R de 0 era AB, o sea que esto es hacer f de AB, ¿no? ¿Está bien? Ahora hacemos la derivada en 0. ¿Qué nos queda la derivada en 0? De nuevo, R de 0, siempre que tengo R de 0 es, miramos acá, hacer R de 0 es AB. Entonces es la derivada respecto de x en AB ¿sí? Y nos falta ahora la segunda derivada y evaluarla, ¿no? Pero fíjense que hasta acá, si miro el g de 0 y el g' de 0, acabo de recuperar en estos dos primeros términos del polinomio que estamos buscando el plano tangente, que es lo que sabíamos que tenía que pasar, ¿sí? Y ahora me aparece algo que debería tener, por lo menos, orden 2, ¿no? O sea, grado 2. Y entonces, evaluamos G2' en 0, ¿y qué nos queda? Cada vez que dice R de 0 es el AB. Y voy a hacer la distributiva de el x menos a con el x menos a, me queda x menos a al cuadrado, ¿sí? El segundo término es el f sub xy en AB. Y lo voy a poner al revés, pero es y menos b por x menos a. Voy a escribir x menos a por y menos b. Y ahora fíjense lo que apareció. Apareció el f sub x. Yo lo voy a poner en AB por x menos a por y menos b más en AB por el y menos b al cuadrado, ¿no? De nuevo hice la distributiva de este x menos a con este y menos b y me quedó este término con la ix. Y por último, con la derivada ii, me quedó i menos b con i menos b. Siempre todo evaluado en el AB porque era evaluar en R de 0, ¿sí? El t igual a 0 era evaluar en R de 0. ¿Estamos? Entonces, con esto tenemos ahora para armar el polinomio de Taylor, que ya lo voy a enunciar como un teorema. Y lo que quiero que observen es que entonces los dos primeros términos son los términos lineales que corresponden, ¿sí? Que aparecen de estos dos que están acá, que son los términos lineales que corresponden exactamente al plano tangente, y todos los otros términos que corresponden a la parte de la derivada segunda de la g, que son todos estos. Fíjense qué grado tiene. Bueno, orden, porque podría pasar que justo sea todo 0 y en realidad este término no esté, ¿no? Podría pasar que estas derivadas sean 0. Ahora vamos a hacer ejemplos para
ordenar un poco cómo son todas estas cuentas en un ejemplo concreto. Pero fíjense que va a tener grado 2, ¿no? O sea, acá tengo algo que seguro va a aparecer, si esto no es 0, digamos, seguro me va a aparecer un x cuadrado. Después me aparece también algo lineal, el 2ax si hago toda la distributiva, ¿no? Pero como grado va a tener esto que está acá, tiene grado 2. Esto que está acá de nuevo va a tener grado 2 porque el que tiene grado más alto es el x por y, y este de nuevo va a tener grado 2 porque el que tiene grado más alto es el x por y, que se suman, y este de nuevo tiene grado 2. Como ven, lo que acabo de agregar son todos términos de grado 2, que son los que me dan esa nueva aproximación que mejora la aproximación lineal, ¿sí? Entonces ahora vamos a escribir el teorema completo. Bueno, con lo que hicimos recién ya estamos en condiciones de decir quién es el polinomio de Taylor de orden 2, y es esta belleza que tiene todos estos términos, ¿no? Entonces, no voy a hacer una demostración porque básicamente ya la hicimos, ¿sí? Pero quiero que juntemos todas las piezas de lo que hicimos recién. Entonces, ¿qué dijimos? Habíamos propuesto escribir a f de xy. Recién dijimos que iba a ser esta g en 0 más la derivada de esta g en 0 más la segunda derivada, ¿no? La g que definimos recién, y que acá teníamos un resto que dependía de xy, donde dijimos que este resto dividido la distancia de xy a la b al cuadrado, o sea, la norma al cuadrado, o el módulo, ¿no? Como veníamos llamándolo, esto tenía que ser igual a 0. Hicimos todas las cuentas de cómo se calculaba la derivada de la g y la derivada segunda de la g, y nos dio un montón de cosas que finalmente fueron las siguientes. A la f de xy lo pudimos escribir como el f de ab. Cuando apareció la primera derivada, apareció todo esto, que lo voy a escribir sintéticamente para que lo vayan viendo, y que ya lo hicimos esto, ¿no? Lo estoy recordando, como el gradiente, ¿no? Si hago el producto interno del gradiente con x menos a y menos b, tengo este segundo término. Y después teníamos la derivada segunda que calculamos con el 1 medio, ¿se acuerdan? Teníamos el 1 medio, hicimos toda la cuenta de la derivada segunda recién. Entonces, cuando hicimos toda la cuenta de la derivada segunda, ¿qué pasó? Aparecieron 4 términos, acá hay 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, recordemos que la función le pedimos que sea de clase C2, y entre esos 4 términos, no sé si recuerdan, teníamos las siguientes cosas. Voy a hacer en este momento al AB, lo voy a llamar P, ¿sí? Para simplificar un poquito. Entonces, lo que nos había quedado era esto. Entonces a la f le escribimos así, más el error. Y esto que está acá, quiero que observen que todo esto que está acá es exactamente lo que dice el enunciado del teorema. ¿Qué estoy usando ahí? Entonces lo que estoy usando es que como la f es de clase C2, estos dos términos, las derivadas cruzadas, coinciden. Estos dos son iguales. Y si estos dos son iguales, y fíjense que los dos factores que aparecen, que son el x menos a y el y menos b, también son el mismo. Entonces lo que obtengo a partir de ahí es exactamente lo que dice el enunciado del teorema, que es que el polinomio de orden 2, que es el que estábamos buscando, que satisfacía esta propiedad, es este, ¿sí? Justamente ahora, haciendo la distributiva del 1 medio, me queda el 1 medio de la derivada respecto de x dos veces, por el x menos a al cuadrado, y como aparece 1 medio y 2 veces la misma derivada cruzada, acá elijo poner alguna de las dos, me es indistinto que me pongan ix o xy, ¿no? Dan lo mismo. Y 1 medio de 2 veces esa derivada, me queda el 1 acá. Por eso es esta diferencia que cuando aparecen las derivadas segundas en el polinomio de Taylor, por ahí puede ser confuso que algunas de ellas tienen un 1 medio y otras no, pero lo que uno tiene que pensar es que en el fondo están todas y que esta aparece 2 veces. Entonces todas tienen el 1 medio adelante, como se ve en la cuenta, pero como esta aparece 2 veces, haciendo la distributiva, me queda un 1. ¿Vamos?
¿Cómo me acuerdo de esta fórmula? ¿Tengo que hacer toda esta deducción cada vez que la quiero usar? No. Lo que tengo que acordarme es que es el plano tangente más un medio de cosas con las derivadas segundas. Todas las posibles derivadas segundas que aparezcan. ¿Y cuál es la regla para pensar cómo lo armo? Si la derivada de f, la que aparece, es respecto de x 2 veces, es porque el factor respecto de x, que es x menos a, aparece 2 veces multiplicando. ¿Sí? Si el término que tiene la derivada de y respecto de y 2 veces, es porque el factor de y menos b tiene que aparecer 2 veces multiplicando, va al cuadrado. Y cuando tengo las cruzadas aparece 1 y 1, una de x y una de y. ¿Estamos? Entonces esa es la regla que me tengo que aprender y lo que tengo que recordar es esto, de que en el fondo deberían aparecer las 4 derivadas, todas con un 1/2, y como esta se repite 2 veces, va una sola vez. Y con eso puedo armar el polinomio sin tener que aprendérmelo de memoria. Con esos pequeños, digamos, tips para armarlo. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar por un ejemplo muy sencillo. Entonces el ejemplo dice calcular centrado, se dice, o alrededor de centrado o alrededor de en AB igual 0, 0. Entonces, cuando me piden el polinomio de Taylor de orden 1, me están pidiendo el plano tangente. Y cuando me piden el polinomio de Taylor de orden 2, me están pidiendo el de orden 2 que hicimos recién, ¿sí? El que dedujimos recién. Para ambos voy a necesitar las derivadas de la función. Y afortunadamente no tenemos mucho que hacer, ¿no? ¿Cómo son las derivadas de esta función? Derivada de f respecto de x. En xy, por la regla de la cadena, es hacer la derivada de la exponencial, evaluada en x más y, perdón, por la derivada de esto respecto de x, que es un 1. Entonces me queda e a la x más y. ¿Y cómo es la derivada de f respecto de y? De nuevo, por la regla de la cadena, es hacer la derivada de la exponencial en x más y por la derivada del exponente respecto de y, que es un 1. Y una vez que tengo la derivada respecto de x, la quiero derivar de nuevo respecto de x, pero resulta que es la misma función. Entonces, ¿qué va a pasar con todas las derivadas? De orden 2, son todas iguales. Bien. Y todas, cuando las evalúe en 0, y no lo voy a escribir cada una, todas evaluadas en 0, 0 dan lo mismo, porque son todas la misma función, que es 1. ¿Sí? E a la 0 más 0 que da 1. Bueno, con esto ya estamos para armarnos los dos polinomios. Entonces, como digo, el polinomio de orden 1 en realidad es el plano tangente, pero voy a escribir P1 de xy, ¿sí? Es igual a, tengo que poner, entonces, f en 0, 0, más f sub x en 0, 0, por x menos 0, me queda x, más f sub y en 0, 0, por y menos 0, que queda y, ¿no? Y vengo acá, y vimos que todas evaluadas en 0, 0 daban 1, entonces tengo que reemplazar esto por 1, esto por 1 y esto por 1. Entonces me queda 1 más x más y. ¿Vamos? Con eso tengo el polinomio de orden 1, o sea, el plano tangente. Y ahora quiero calcular el polinomio de orden 2. ¿Tengo que volver a hacer la cuenta y plantear toda la fórmula? Miremos. Acá está. La primera parte
me la copio de lo que tengo en el plano tangente, no tengo que hacer todo de nuevo. Era la primera parte, la parte lineal, es exactamente el plano tangente, o sea, el polinomio de orden 1. Y después tengo que sumar los términos de orden 2. Entonces, es 1 más x más y, y ahora tengo que sumar los términos de orden 2. Y va a ir, como dice la fórmula, 1/2 de la derivada segunda respecto de x 2 veces, todas daban 1, así que siempre voy a poner un 1, por el x menos 0 al cuadrado, o sea, por x cuadrado. Después aparece la cruzada, ¿sí? Que también evaluada, acá la tenemos, pero como dijimos, todas evaluadas en 0, 0 dan 1, esa va sin el 1/2 por x por y. Y por último, tenemos respecto de y, con el 1/2, de nuevo como evaluada en 0, 0 da 1, va por 1 por y cuadrado. O sea que me quedó 1 más x más y más 1/2 de x cuadrado más x por y más 1/2 de y cuadrado. Y ese es el polinomio de orden 2 de la función e a la x más y. Bueno, vamos a hacer otros ejemplos. Bien, veamos algunas propiedades del polinomio de Taylor, ¿no? Entonces ya vimos nosotros cómo encontrar, o sea, quién es el polinomio de Taylor, lo tenemos, y lo que quiero ahora es dar dos propiedades. La primera es que el polinomio de Taylor de orden 2 de una cierta f centrado o alrededor de el AB es el único polinomio de grado menor o igual a 2 Q que satisface que es la mejor, o sea que es una buena aproximación en el sentido que enunciamos hace un rato de la F. Es decir, esto es más o menos lo que estábamos buscando, ¿no? Dijimos, estoy buscando un Q que satisfaga esta condición, o sea que la F menos Q, o sea el error que cometo cuando en lugar de usar la F uso esta aproximación Q, ¿sí? Está tendiendo a 0 con una velocidad mayor de lo que XY tiende a la B en norma al cuadrado, ¿está bien? Con esta distancia al cuadrado. Es decir, y el único polinomio que satisface es que este límite es 0, es exactamente el polinomio de Taylor de orden 2 que acabamos de calcular, ¿sí? Que acabamos de deducir usando las derivadas parciales de la F. Y la segunda condición es que P2 bueno, todo lo mismo, ¿no? De orden 2, de F también es el único polinomio Q, ¿no? De grado que satisface lo siguiente. Entonces, la idea es que estoy buscando un polinomio, ¿no? De nuevo, si es el mismo polinomio de Taylor, que es aquel que aproxima en este sentido a mi función, o sea que el error
está tendiendo a 0 con mayor, ¿sí? Muy rápido, más que si pusiera el plano tangente y con esta velocidad, digamos. Entonces, si es ese, fíjense que la idea es que, como en una variable, ¿no? No solo voy a tener la aproximación del tangente, sino que tengo más, que lo que me representa es la curvatura, ¿sí? Y no vamos a profundizar mucho en eso, pero esta idea de la curvatura en una función de dos variables, ¿no? Cómo se está curvando, el plano tangente es un plano, entonces no me da una noción de la curvatura. Cuando agrego los términos de grado 2, estoy agregando una curvatura, ¿sí? Como una función cuadrática. Ustedes imagínense el x cuadrado más y cuadrado, que es curvito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Lo que va a pasar es que en el punto donde estoy haciendo el desarrollo del polinomio, ¿sí? La función tiene que coincidir con el polinomio. En ese punto ya lo habíamos visto, se tienen que pegar bien. Además, el gradiente del polinomio va a tener que coincidir con el gradiente de la función, que eso tiene que ver con que el plano tangente es lo que es, o sea que el polinomio grado 1, ¿no? La primera parte, el término lineal, coincide, ¿sí? Con el plano tangente. Y además, lo que vamos a agregar es que justamente el polinomio está copiando de alguna manera la curvatura que tiene la función localmente en ese punto, ¿sí? Entonces, lo que me va a decir eso es que la función, vamos a escribir todo eso, la función en el punto, vamos a poner P, como siempre a la B, así no lo escribo tantas veces. Entonces, la función en P tiene que coincidir con este Q en P, ¿sí? El único Q que satisface todo lo que voy a poner es P2. La derivada respecto de P tiene que coincidir con la derivada de este polinomio respecto de X, tiene que coincidir con la derivada del polinomio respecto de X evaluado en P. La derivada respecto de Y tiene que coincidir, ¿sí? Esto, si miran el plano tangente, es exactamente las condiciones que necesitan el plano tangente para hacer lo que es, ¿no? Y por último, lo que voy a agregar ahora son que respecto de X dos veces tiene que coincidir con la derivada de Q respecto de X dos veces. Y las cruzadas son iguales, o sea, las de F y las de Q son iguales, todo evaluado en P. Y respecto de Y dos veces también tienen que coincidir las de F, la de F y la de Q, todo evaluado en P, ¿sí? Entonces, esto lo que estoy diciendo es importante recalcar que esto es en el punto P y no en todos lados, ¿sí? Simplemente en ese punto la función y sus derivadas hasta orden 2 todas coinciden con Q y sus derivadas hasta orden 2 evaluados siempre en P, ¿está bien? Y eso, si tengo un polinomio que satisface estas 6 igualdades, tiene que ser el polinomio de Taylor, no hay otro. Si tengo un polinomio que satisface que este límite es 0, tiene que ser el polinomio de Taylor, no hay otro. ¿Y quién es? El que exhibimos hace un rato con su fórmula con todas las derivadas respecto de F. Perdón. Bien, entonces hagamos un ejemplito y a ver de qué nos sirven estas propiedades. Entonces, vamos a poner esta F. Y quiero calcular de Taylor de orden 2 de F centrado en 1, 0 y usar ese polinomio ¿sí? Bien, entonces vamos directamente a calcular el de orden 2.
Y para eso, como siempre, para empezar, vamos a calcular las derivadas de esta función hasta orden 2. ¿Sí? Entonces calculamos la f sub x. Acuérdense que es de nuevo una regla de la cadena. Voy a derivar el logaritmo, que es 1 dividido todo lo que está dentro del logaritmo. Y ahora tengo que derivar eso que está dentro del logaritmo respecto de x, que me queda por y. ¿Sí? Cuando haga f sub y, es 1 dividido lo que está dentro del logaritmo, pero ahora por la derivada de eso que está dentro del logaritmo respecto de y, y me queda por x menos 1. ¿Sí? Ahora voy a hacer la derivada respecto de x dos veces. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esta y no se deriva respecto de x porque es una constante, y esto es esto que está a la menos 1, ¿no? Es el 1 sobre eso a la menos 1. Entonces me queda menos 1 sobre eso al cuadrado. Esto chequéenlo, pero lo que estamos diciendo es que esto es esto que está acá, lo reescribo como 1 más x menos 1 por y, todo esto a la menos 1, ¿sí? Entonces se deriva como menos eso a la menos 2 y me queda el cociente ese que está ahí. Todo eso multiplicado de nuevo por la derivada respecto de x, que me aparece otro y el y anterior me queda un y cuadrado. ¿Estamos bien? Bueno, si no, tómense el tiempo para mirarlo. El f sub xy, ¿cuánto va a ser? Entonces ahora tengo que derivar a esta, por ejemplo, respecto de y. ¿Está bien? Entonces ahora sí tengo en los dos lados el y, entonces voy a hacer la regla del cociente. Es este derivado, que es un 1, por el de abajo sin derivar, menos, ahora el y sin derivar, por el de abajo derivado, estoy derivando respecto de y, me queda un x menos 1, dividido el que está en el denominador al cuadrado, ¿no? Bien, y ya casi estamos, me queda una más, que es la derivada segunda respecto de y dos veces, y se parece mucho a la derivada segunda de x, porque ahora este x menos 1 no depende de y cuando lo derivo entonces sale como una constante, y me va a quedar el menos 1 sobre por el x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Chequenlo ustedes tranquilos. Cómo se hacían estas derivadas. Bueno, entonces ya tenemos todo para armar el polinomio de orden 2. Entonces acuérdense que iba el plano tangente, o sea, vamos a escribir acá va x menos 1, acá va el f sub y en 1, 0, y ahora va el y menos 0, ¿sí? Y ahora todas las derivadas segundas. Entonces, el 1 en medio para la que tiene 2 veces x, y acá va el x menos 1 como 2 veces x, va el x menos 1 2 veces. Acá la cruzada va sin el 1 medio porque aparecía 2 veces, ¿no? La xy y la ix, evaluada en 1, 0. Y ahora tengo que poner los dos factores porque hay uno de cada uno. Y por último, tengo el 1 medio del ii 1, 0 por el i menos 0 al cuadrado. Bien, entonces venimos acá y hacemos f, acá tenemos la f. F en 1, 0 es el logaritmo de 1 más, esto evaluado en 1 da 0, entonces es el logaritmo de 1, que es 0. Cuando hago la derivada respecto de x en el 1, 0, venimos acá, ¿sí? Estoy evaluando en x igual a 1, o sea que esto me queda un 1, y multiplicado por el i, que vale 0. ¿Está bien? Entonces me queda 0. Cuando voy a evaluar el f sub i en 1, 0, de nuevo, el denominador me queda un 1, 1 dividido 1, y acá estoy evaluando en x igual a 1, o sea que de nuevo me queda esta derivada evaluada en 1, 0, me queda 0. Hasta acá, ¿qué pasó? No sé si ven que los primeros tres términos, que son el plano tangente, me dio 0. O sea que el plano tangente es el plano z igual a 0 en este caso, ¿sí? Bueno, ahí sigo.
Ahora voy a tener que hacer un medio de xx en 1, 0. Si acá hay un 0, acá hay un 0, acá siempre me queda un 1 y esto me queda 0, o sea que también derivada respecto de x dos veces es por 0. ¿Sí? La derivada respecto de x dos veces es 0. Ahora la cruzada, xy. Fíjense que x menos 1 por y, y acá tengo de nuevo x menos 1 por y, se cancelan, ¿no? Entonces me queda solo un 1. ¿Sí? Y esto evaluado en 1, 0, ya vimos varias veces que da 1. O sea que ahí apareció un 1 por y. Y el último, la derivada de la derivada de f respecto de y dos veces, fíjense que me queda igual que antes, cuando evalúo en x igual a 1, esto se va a hacer 0, entonces me quedo de nuevo 0. Bueno, tenía el 1 medio, ¿no? Por 0 por el y cuadrado. O sea que el polinomio que obtuvimos es simplemente x menos 1 por y. ¿Está bien? Entonces quiero decir una cosa con este ejemplo, ahora vamos a hacer la aproximación, pero fíjense que si yo hubiera querido hacer una aproximación de orden 1, o sea, si hubiera querido usar el plano tangente, la mejor aproximación de orden 1 es reemplazar en cualquier punto cercano por el 0. O sea, hacer logaritmo de 1 más cualquier punto cercano va a dar aproximadamente, si uso la aproximación del plano tangente, estaría usando siempre el 0 como aproximación, ¿cierto? Y no parece ser una buena aproximación porque es lo mismo que digamos, hacer f en el 1, 0, ¿no? Es directamente... o sea, el plano tangente, si bien es la mejor aproximación, no me está dando mucha información de valores cercanos. O sea, es esa la información, que se parece al 0. En cambio, cuando uso un orden más, voy a tener, como ya vimos en la teoría, que es lo que nos dice la teoría, tenemos más orden de magnitud, y eso es lo que vamos a ver cuando evaluemos acá en algún punto cercano al 1, 0. ¿Sí? Bien, hagamos entonces la evaluación. Teníamos f... era esta, y el polinomio nos quedó que era x menos 1 por y. Y entonces, si yo pongo en la calculadora el f en 1,1 y 0,2, o sea, tengo que hacer el logaritmo de 1 más el 1,1 menos 1, me queda acá 0,1, y eso lo tengo que multiplicar por el menos 0,2. O sea que esto es lo mismo que hacer el logaritmo de 1 menos 0,02. Bueno, hago la cuenta en la calculadora y esto me va a dar menos 0,0202 y algo más, ¿sí? O sea, más o menos me da eso. Bueno, y por otro lado, si uso el polinomio, fíjense, lo voy a usar en 1,1 y menos 0,2. Y esto es lo mismo que hacer el 1,1 menos 1 por el menos 0,2, que es hacer el 0,1 por el menos 0,2, que es menos 0,02, ¿no? Entonces, como ven, le di justo, bueno, si pongo acá uno más, le di justo a 3 dígitos, ¿está bien? Exactos. Y ahí se ve que es un error que es bastante mejor que comparar con, como habíamos dicho, el plano tangente, que era considerar z igual a 0, ¿está bien? Entonces, vemos que ahí es bastante más cercano cuando uso el polinomio de grado 2. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a ir al GeoGebra a ver algunos ejemplitos de polinomios en varias variables. Bueno, veamos ahora la función a la cual le calculamos recién el polinomio de Taylor de orden 1 y de orden 2, que era la exponencial, a ver cómo se ve en el GeoGebra. Entonces vamos a definir la f de xy, que es la función exp de x más y, ¿sí? Que esa es la exponencial. Y ahí está, es esta que se ve en azul. ¿Sí? Y vamos a incluir ahora entonces el punto en donde desarrollamos el polinomio de Taylor, que era en el 0, 0.
y que tiene como imagen entonces f en 0, 0, que es 1. Entonces incluimos el 0, 0, 1. Pongamos ahora el primer polinomio, que es el plano tangente que calculamos en xy, que nos dio 1 más x más y. Entonces, ¿qué vemos? Estamos viendo el plano tangente que toca justo en el punto 0, 0, 1, alrededor del cual hicimos, ¿sí?, el plano tangente o el polinomio de Taylor de orden 1. ¿Está bien? Y es un plano que se apoya justo sobre la función, que como es una función diferenciable, se ve que se apoya suave, ¿no? Bien, y ahora miremos el polinomio de grado 2 que calculamos. ¿Que quién es? Es el mismo de antes, y a esto le sumamos el 1 medio de x cuadrado también le sumamos el x por y le sumamos el 1 medio de y cuadrado. Bien, y ahí tenemos entonces el polinomio de orden 2, que es de grado 2, ¿sí?, que es ese rojo que vemos ahí. ¿Bien? Entonces, no sé si se ve, acá si pongo de perfil, por ejemplo, tomemos un puntito cercano, por ejemplo, el 0,5, 0,5 y la evaluación, ¿no? Hacemos f en 0,5. No es súper cercano, a propósito lo estoy poniendo para que se vea acá en el GeoGebra. ¿Sí? Entonces vemos ese punto B. A ver si lo pescamos ahora. Ahí está el A. Y el B está por acá arriba. A ver, tendría que cambiar. Ahí lo vemos. ¿Lo ven? Ahí está el B. ¿Sí? Bueno, y entonces ahora quiero que hagamos el P1, ¿sí?, que miremos dónde va a parar el 0,5, 0,5 y el P1 en ese punto. ¿Sí?, que es en el plano tangente. Y si miramos otro punto, por ejemplo, ahora en el gráfico de la cuadrática, ¿sí?, del polinomio de grado 2, digamos, ¿no? Y vemos gráficamente que estos puntitos, ¿no?, estoy parada en un mismo 0,5. Lo que quiero que vean es que los puntos B y C, el B es el valor real de la función e a la x más y, el C es la evaluación, el punto, pero ahora en el gráfico del plano tangente, ¿sí?, ahí se ven los tres, y el D es el mismo punto, pero ahora en el gráfico del polinomio de grado 2, y se ve justamente como estábamos esperando, ¿no?, que la distancia de los puntos del polinomio de grado 2 al gráfico de la función es mucho menor que la distancia del gráfico de la función al polinomio de grado 1, ¿no? Entonces los dejo para que ustedes exploren otros puntitos, y bueno, y es lo que se ve ahí de perfil, se ve perfecto en la gráfica, ¿no? Se parece a la exponencial en una variable, de hecho. Y los dejo también para que ustedes exploren ahora el segundo ejemplo, el logaritmo de 1 más x menos 1 por y pongan el polinomio de grado 1 y pongan el polinomio de grado 2 y vean qué se observa. Bueno, con esto terminamos con GeoGebra.